Bienvenidos al Laboratorio de Pensamientos. Esto es un espacio donde vamos a someter a prueba la clase de pensamientos que están dando forma a nuestra vida. Así como somos lo que comemos, también somos lo que pensamos. Y si no te gusta lo que ves, si no te gusta cómo estás, que sepas de que estás a un solo pensamiento de poder cambiar tu realidad. Soy Carlos Fumero y te voy a acompañar en este programa de Laboratorio de Pensamientos. Hola y bienvenidos a este programa de Laboratorio de Pensamiento. Gracias Radio Solidaria por hacer esto posible. Gracias, querido oyente, por estar ahí. Nuevamente retomamos los temas, estas ideas. Algunas veces pueden ser nuevas, otras veces pueden ser cosas que ya conocemos. Pero lo importante es hasta qué punto estamos llevándolo a la práctica. Y hoy el título podría ser Grupos de Transformación. Grupos de transformación. Y esto está pensado y basado en los modelos de discipulado. Un grupo de transformación viene a ser, y a mi modo de concebirlo a esta altura de la vida, como un invernadero, como un lugar donde se dan las condiciones necesarias para que pueda salir de nosotros el mejor de los productos, que podamos llegar a sacar lo que realmente debemos ser y de cómo debemos estar en la vida. Un invernadero crea y reproduce un entorno favorable para un crecimiento extraordinario. Estos grupos de transformación de 2, 3, principalmente 3, 4 personas, son grupos que van a ayudarnos a acelerar la transformación y la madurez en nuestra vida. Y todo dentro de un contexto donde la fe en Jesucristo es la clave. Porque estamos buscando ser discípulos de Jesús, tener a Jesús como nuestro maestro, como nuestro referente, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero ¿cuál es la clave de estos grupos de transformación? En primer lugar, estos grupos de transformación tienen que darse estos 3 elementos que voy a mencionar. Primero, tenemos que crear ese contexto donde podemos abrirnos tal y como somos, ser transparentes con los demás. Ese sería el primer punto. De hecho, hay el título de un libro de John Powell, mi inglés no es muy bueno, ¿vale? Pero el título del libro es así: Why I'm Afraid to Tell You Who I Am, que traducido viene a decir ¿por qué tengo miedo de decirte quién soy? Porque nos suele dar vergüenza mostrar nuestra verdadera apariencia y cara, lo más profundo de nosotros, lo reservamos. Pero en los grupos de transformación, cuando se da ese clima de apertura, de transparencia, de que aquí no hay nadie, y de hecho el apóstol Pablo escribe mucho diciendo de que lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, cuando tú puedes verte desde una perspectiva de que eres aceptado tal y como estás, tal y como vengas, eres aceptado, entonces se da un clima de transformación. Ese era el primer punto, ¿no? Poder tener ese contexto donde aquí va a haber transparencia. No vamos a estar mostrando caras ocultas. En las parejas, las relaciones, siempre las primeras citas son citas donde mostramos nuestra mejor versión. Ese es otro de los grandes peligros y amenazas dentro del mundo de las redes sociales, porque podemos estar mostrando la realidad que pensamos que nos hace ser más favorable para otros o que más nos gusta, y potenciamos una imagen que algunas veces no se ajusta con la realidad. Lo bueno es que Dios nos conoce tal y como somos, no tenemos que por qué ocultarlo, pero sí tenemos
que tratarlo. Hay una frase de un libro que se titula No se admiten personas perfectas. Y la frase es precisamente así: ven tal como eres, porque acabarás siendo alguien diferente. Y no es que Dios quiere cambiar esa diferencia en tu personalidad, sino quitar aquello que te estorba para ser tu mejor yo, tu mejor versión de ti mismo. El segundo punto para este entorno, estos grupos de transformación, es que todo tiene que girar en torno a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra. Hay una frase que también me encanta y dice de que vemos la realidad no tal como es, sino como somos. O sea, nosotros percibimos el mundo de una manera, pero según nuestras experiencias, nuestro conocimiento, y eso nos lleva a ver la realidad algunas veces distorsionada porque la estamos viendo a través de nuestra experiencia. Por eso es importante tener este documento vivo, que es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios mismo, porque nos ayuda a poder ver la realidad de quién es Dios, de quién es el ser humano y la realidad de cómo hemos de vivir en torno a la fe, la virtud, la sabiduría y la justicia. Cuando podemos ayudarnos de elementos que nos ayudan a ver la realidad tal y como es, no tal y como somos, pues podremos ser más objetivos. Por eso se dice, el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso en estos grupos pequeños se da centralidad a la palabra, a la palabra de Dios, para que sea ella la que nos muestre la realidad en cuanto a Dios, en cuanto a las profundidades del ser humano y en cuanto a cómo hemos de vivir. Y el tercer y último elemento que se tiene que dar en estos grupos pequeños es la responsabilidad y la confesión mutua. Entrenarnos precisamente para poder sacar nuestros pecados y ponerlos a la luz. Dicen de que si tú tienes un vicio, tienes un pecado, tienes un problema, y mientras esta lucha la mantengas oculta y la mantengas solo entre tú y Dios, el pecado siempre acabará venciendo. No estoy diciendo de que Dios no puede ayudarte y no puede cambiarte, pero precisamente para eso está pensada la Iglesia, para eso está pensado los grupos de discipulado, las relaciones, y continuamente en el Nuevo Testamento se nos exhorta a perdonarnos los unos a los otros, a confesar nuestro pecado los unos con los otros, a orar los unos por los otros, porque cuando nosotros exponemos ante otros, esto es como un término que se usa, rendición de cuentas, cuando puedo rendirle cuentas a alguien de cómo estoy progresando o cuáles son mis debilidades, cuáles son mis problemas, en ese momento pasa algo súper importante, y es que empezamos a experimentar el poder liberador del compañerismo. Y quiero mencionar unas ventajas rápidamente, unas ventajas que tiene precisamente la confesión a un nivel no solamente espiritual, sino también emocional, cómo esto nos ayuda a poder ser mejores personas y personas más sanas. Dice así, de modo espiritual, cuando confesamos nuestros pecados, lo que estamos haciendo es reparando un daño, porque repara cosas que hemos hecho mal con otros. Ahí entra dentro lo que es la restitución. Cuando si he robado a alguien, le tengo que devolver lo que le he quitado, y de esa manera poder restituir no solamente el daño, sino también la relación. Es liberadora porque nos libera de las tentaciones del mantener el odio, retener el odio por falta de amor, retener el perdón. Es sanadora porque cuando volvemos a ese estado de armonía, de reconciliación, es que podemos también sentirnos más aliviados, más tranquilos.
Hay salmos increíbles donde pone que mientras oculté y no confesé mi pecado, mis huesos se secaron dentro de mí. Cuando lo confesé, es como que vino el gozo de la salvación. Por lo tanto, es algo que nos sana por dentro. También a nivel espiritual es purificador. Es una forma en la que podemos purgar, eliminar la escoria, así como cuando los metales preciosos se someten a fuego para poder quitar la escoria y aquello que contamina la esencia de la pureza del oro. Y luego a nivel psicológico, el confesar nuestros pecados nos libera de tensiones en nuestro cargo de conciencia por cosas que hemos hecho mal. También nos ayuda a poder liberar culpa. La culpa, cuando creemos de que Dios ya ha provisto una solución para nuestro mal, para nuestro pecado, precisamente en el sacrificio de Jesucristo, esto es liberador. También disipa la tristeza, nos ayuda a poder entrar otra vez en el gozo de la salvación cuando confesamos nuestro pecado, como en esos casos que hemos visto en la Biblia de el rey David, cuando dice, mi pecado te confesé, y entonces empecé a vivir otra vez. También nos devuelve la alegría interior y el bienestar de saber que estamos limpios y que estamos bien con Dios y con los demás. Y como último punto de beneficio psicológico es que baja el nivel de la ansiedad e irritabilidad, y nuevamente vuelve el equilibrio emocional y la salud del alma. Por lo tanto, tal y como hemos visto en el programa de hoy, estos contextos de grupos pequeños son súper beneficiosos para que podamos crecer. Esto se da en el discipulado y precisamente ser transformados para ser hechos conforme al Hijo, conforme a Jesucristo, el hombre perfecto, que no solamente fue hombre 100%, sino Dios 100%. Por lo tanto, su vida es un ejemplo para esta vida y para la vida venidera. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Recuerda las palabras de Pablo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que hay virtud alguna, en esto pensad. Nos vemos en el próximo episodio de Laboratorio de Pensamientos.